¿Cómo puede servir la astrología en algo tan milenario y profundo como es el sentido, encontrar el sentido? Aportándonos pistas, intuiciones, visiones, un contexto, por ejemplo, de patrones y ciclos que subyacen a nuestra experiencia. Es decir, permitiéndonos reconocer estos patrones y de modo que podamos vivirlos de un modo más creativo, o sea, sugiriendo expresiones alternativas a lo que puedan ser una experiencia de limitación, de frustración al respecto de estos patrones que nos puede permitir reconocer, y entonces volvernos agentes más creativos de nuestro propio destino. Por ejemplo, reconociendo la ciclicidad también de la expresión de estos patrones, de cómo, de acuerdo a los diferentes ciclos de los planetas, hay una recurrencia en diferentes momentos de nuestra vida de diferentes temáticas, de cómo en la relación con nuestros padres o con los hermanos o con los jefes o de pareja subyace también una serie de patrones, los cuales al reconocerlos, es decir, hacerlos conscientes en nuestra vida, podemos entonces, subrayo, vivirlos de un modo más creativo, más sano, más constructivo. Ok. Hay una cosa que a mí me voló también en una especie de ingeniería inversa, ¿no? Cuando, por ejemplo, no se conoce, hablando de una carta natal, es el término. Cuando no se conoce, por ejemplo, la hora de nacimiento de una persona, rastreando los eventos importantes, puede llegar a sugerirse la hora de nacimiento. Eso, por ejemplo, ¿cómo funciona ese tema en específico? Darnos un poquito nada más de panorama, porque a mí se me hace algo increíble cómo a partir de estos hechos críticos en la vida se puede llegar a entender eso, ¿no? Más o menos, por ejemplo, la hora en la que naciste, el lugar en el que naciste, ¿qué tanto se puede entender y cómo funciona eso? Sí, esa es la llamada rectificación, Okay. Técnicamente hablando. Pues sucede que en no pocas ocasiones la gente no conoce su hora de nacimiento, por lo menos no con precisión, de modo que en ocasiones es necesario aplicar algunas de estas técnicas para pues buscar dar con la hora, una hora más exacta o la hora exacta de nacimiento. Y bueno, esto a veces puede ser algo muy largo y muy complejo, a veces puede ser algo más pronto pues de reconocer, y en ocasiones incluso es posible darse cuenta que efectivamente esa había sido la hora. Por darte un ejemplo, con una consultante hace no mucho tiempo, ella estudia astrología también, pero tenía esta duda y hicimos el ejercicio y pues le propuse yo lo que me parecía que era la hora adecuada de nacimiento. Ella no había tenido comunicación con su padre en muchos años, y muy poco tiempo después de la consulta lo tuvo y recordó preguntarle la hora, y resulta que él tenía el dato preciso y era el dato que correspondía con la hora que le había yo sugerido. Okay. Y hay ejemplos realmente impresionantes de esto. Un astrólogo gringo, por recordarme ahorita de otro ejemplo, a partir de la interpretación simbólica de las cartas, no sé si te acuerdas del llamado Unabomber, un terrorista local en los Estados Unidos que escribía cartas que mandaba a los periódicos. A partir de los datos, las pistas y la correlación con los símbolos astrológicos, el astrólogo en cuestión dio con el día y la hora exacta de nacimiento de la persona en cuestión. Entonces es algo difícil y que no siempre se da tan espectacularmente con esa precisión, pero sí es posible. Ya. Oye, y ya nada más para ir saliendo de este tema, estas cuestiones de personalidad, ¿no? Algunos aspectos de ser más seguro, más inseguro, más... O sea, estas cuestiones particulares de la personalidad, ¿cómo es esa definición? ¿Cómo funciona, por lo menos a nivel, digamos, lógico, la influencia de los astros en cómo somos como personas? Si es que esto es así, si estoy equivocado, también corrígeme, pero danos una perspectiva nada más para entender un poco más, como te digo, esta parte lógica, ¿no? ¿Cómo se sustenta eso, que podamos entender cómo es una persona según la posición de los astros en el momento de su nacimiento? Sí, la causalidad astral no necesariamente habría que entenderla literalmente como que Marte de algún modo, con algún rayo invisible, me está forzando a hacer quién sabe qué. Para algunos de estos filósofos, los astros no es que causen, sino que los astros significan. Son como las manecillas del reloj que indican
diferentes momentos con cualidades particulares y de acuerdo con la concepción de que vivimos en una totalidad en donde todo ocurre de manera ordenada. Entonces se hace una analogía, o sea, sería como por resonancia, pues del mismo modo que las manecillas del reloj no causan la hora, no es que nos estarían causando literalmente los eventos o un tipo de personalidad, sino que estarían indicando nuevamente los patrones subyacentes a un momento particular. Es decir, de acuerdo con la astrología, el tiempo tiene también cualidades y son cualidades distintas. No experimentamos el tiempo del mismo modo cuando amamos, a que cuando estamos enojados, a que cuando estamos estudiando, a que cuando estamos comiendo. Entonces no es una causalidad así directa, sino que supone una analogía entre el comportamiento del ser humano, el cual se entiende que deviene de acuerdo a patrones y los diferentes ciclos del cosmos. Pensando en el zodiaco. El zodiaco lo que simboliza es el ciclo de las estaciones, el cual proyectado hacia las constelaciones servía como medio para medir este ciclo. Pero el zodiaco como tal no son las constelaciones en sí, sino lo que representa es el ciclo de las estaciones. Y entonces en la primavera, cuando comienza en el equinoccio, la naturaleza está resurgiendo después de esa muerte, entre comillas, del invierno. Y este par con fuerza de la vida en la naturaleza está simbolizado por Aries, el carnero embistiendo, una imagen que remite a esta fuerza, iniciativa. Y por analogía se puede reconocer cuando hay un fuerte elemento de Aries en una carta que hay una tendencia, un patrón que tiene que ver con iniciativa, con independencia, con dirección. Aries puede ser pionero, puede ser temerario, puede ser impaciente, puede ser explosivo, etcétera. Una serie de características que se piensan por analogía. Pero bueno, lo que se supone es que hay patrones que subyacen al devenir cósmico y el ser humano, en tanto parte de ese ordenamiento mayor, pues igualmente deviene de acuerdo a diversos patrones. Ahora, eso no es todo, o sea, no son patrones que se expresan de manera mecánica, sino que es un modelo más orgánico en donde interviene también la conciencia. A veces más despierta, a veces completamente nublada, y entonces estamos más a merced de estos patrones, a diferencia de cuando de un modo consciente los expresamos. En ese sentido, potencialmente de una manera más creativa o sana, que no regresiva. Ahora, lo que es inevitable, pareciera desde esta perspectiva, es el aceptar que hay patrones que subyacen a nuestra experiencia y que sin embargo eso no nos determina por completo. Eso no anula una potencial creatividad, libertad, pero te mencionaba hace rato, es algo quizás similar a lo que ocurre con los patrones que heredamos de nuestros padres. Ok, sí. Muy interesante esa parte y me deja pensando ahorita lo último, ¿no? De lo último que dices. O sea, al final nosotros tenemos una libertad. O sea, sí hay algunos patrones de, digamos, hilos que están moviendo y hay ciclos y hay cosas a las que estamos expuestos, pero al final nosotros tenemos esta última palabra. Eso... Sí, contrario a lo que muchas veces se supone de inmediato, la astrología, su finalidad es que podamos ser más libres, más creativos en nuestra vida. Sí, digo, esto también aceptando a priori o entendiendo que existe esto de libre albedrío, ¿no? Entendiendo que quizá no vamos todos ya en una espiral y que, ¿no? ¿Cómo bueno, se...? Es que la pregunta también ahí es cómo entender la libertad. ¿Qué es eso de la libertad? Porque si creo que la libertad es lo que me dice la publicidad, elegir entre Coca y Pepsi, me estoy quedando con una idea muy, muy, muy pobre, ¿no? O sea, normalmente la libertad la queremos entender como la capacidad de hacer mi caso en el momento que me dé la gana. Y si alguien me restringe, entonces está restringiendo mi libertad. Cuando desde esta perspectiva filosófica la libertad tiene más que ver con responsabilidades, no con capricho. Ok. Ahora, si tendiéramos hacia el otro lado, hacia una visión completamente de qué rol jugaría la astrología, ¿no? O sea, si aceptamos que nosotros vamos en un caballo que se llama Capulus y ya nomás va,
¿no? Y que todo, digamos, ya está determinado y está hecho. ¿En dónde queda la astrología, no? Podría ser entonces que sí, definitivamente estas fuerzas externas ya están delimitando, jugando haciendo el juego, ¿no? El ejercicio, porque normalmente es como hay un preacuerdo en donde el libre albedrío existe y es real. Pero existe también otra perspectiva en donde quizá ya todo va. Ahí, ¿cómo sería la relación Bueno, con la astrología? eso ha sido parte de la astrología también. Es decir, en la historia ha habido diferentes maneras de comprender la astrología, no una sola. Y ha habido maneras muy complejas también, intelectual y científicamente hablando, que proponen una visión determinista de la astrología, de la vida de los seres humanos. Así que, vamos, yo te he hablado más de la manera de entender la astrología con la que yo comulgo, que yo comparto. Pero ha habido planteamientos fuertemente deterministas y no dogmáticos, sino seriamente argumentados. Como en la filosofía occidental hay planteamientos deterministas acerca, pues, de una supuesta libertad del ser humano, ¿no? Sea la historia, la economía, la sociedad, las redes sociales. Hay visiones deterministas populares hasta el día de hoy también, ¿no? En el pensamiento occidental. Claro, sí. Oye, para ir saliendo ya de este tema de la astrología, ya nada más como una reflexión a nivel ético. Porque hay mucha gente que está practicando la astrología y diferentes ramas derivadas de esta materia. ¿Cuál dirías que es la implicación ética más importante? Hay mucha confusión también a veces. A mí me ha tocado, ¿no? De repente puede ser, te dan un diagnóstico, ¿no? Digamos, tú puedes ser así o puedes ser así. Entonces te dan casi que los opuestos y obviamente vas a caer en alguno, ¿no? O sea, si yo quiero, ¿sabes? Si quiero dar una lectura y te digo, ¿te puede pasar esto o no? Entonces, ¿dónde está qué estoy haciendo, no? Hay muchas prácticas ahí que rozan en lo fraudulento también Claro. y siendo honestos y siendo directos. ¿Cuál dirías que es la implicación ética más importante de los practicantes de astrología que deberían estar poniendo mucha atención? Bueno, el ejercicio de la consulta es siempre algo delicado. Hay una responsabilidad al respecto de lo que uno dice y hay que ser como cuidadoso, porque por una parte no se trata de asustar a nadie, ni tampoco de pretender decirle qué es lo que tiene que hacer, que siempre hay esa tentación porque en muchos casos la gente lo que busca es que le digan lo que tiene que ser, descargar su responsabilidad con alguien más. Entonces, bueno, también en ese sentido uno tiene que ser cuidadoso y poder ofrecer opciones. Ahora, sí opciones del tipo que acabas de referir, en donde, pues mira, si te vas por aquí, se ve así, 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 asado, pero si te vas por acá, se ve así, 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 asado. Ahora, también, pues, hay que ver en qué contexto se establece esto, porque cuando alguien llega a consulta, alguien que no conoces de ninguna manera, y le puedes decir con precisión, sin saber nada de antemano, que en tal periodo y tal periodo ha habido una crisis de pareja y que entonces, pues, puede haber esta opción o puede haber esta otra, pues eso está planteado dentro de un contexto muy concreto, muy preciso, que además ¿cómo decirlo? Al ver la persona que sin uno tener conocimiento es posible por medio de la astrología informar de este modo, o que en tal periodo potencialmente pueda haber un tema o que actualmente la persona a partir de tal periodo ha iniciado ha podido experimentar X cuestión de enfermedad en relación a su salud y muy probablemente relacionada con tal órgano o tal parte del cuerpo, y la gente se da cuenta que efectivamente esto es así, pues ahí no estás dejando las cosas tan abiertas como para que uno pueda decir cualquier cosa y lo que se apegue, ¿no? Que hay quienes hacen eso. Pero la astrología propiamente permite un análisis con bastante y no obstante ofrece alternativas.